Cuéntame una historia de Reddit. No me importa si está muerto, póngamelo al teléfono. Me recomendaron compartir esta historia aquí, quizá les guste. Primera vez que publico, desde el celular, etc. Mi padre falleció el Día del Padre de 2012. Estaba divorciado y vivía solo. Y yo soy hijo único. Eso significaba que me tocaba a mí encargarme de todos sus asuntos. Esta historia trata de lo que pasó cuando intentamos cancelar sus servicios de luz y agua. Llamé para preguntar qué debía hacer para cancelarlos. La señora que me atendió dijo que enviara una copia certificada de su acta de defunción. Al día siguiente la mandé. Un mes después llegó otra factura. Volví a llamar y me contestó otra persona. Ella me dijo que, como yo no estaba en la cuenta, tenía que hablar directamente con el titular. Le informé que el titular había fallecido, pero ella no cedió. Tuve que agendar una cita con una supervisora para que pudiera hablar con él en persona. Me presenté en las oficinas de servicios públicos con otra copia del acta de defunción y con sus restos cremados en la bolsa transparente que me habían entregado. Los puse en medio de su escritorio y le dije, cuando hable con él, por favor, dígale que lo amo de mi parte. La mujer se puso pálida, salió disparada de su silla y llamó a la policía. Cuando llegaron, ella afirmó que yo la había agredido. Y sí, los restos de mi padre seguían ahí en el centro del escritorio junto con el acta de defunción. Los policías me preguntaron por qué había hecho eso. Les conté toda la historia. Entonces llamaron al jefe de la supervisora y se apartaron a hablar en privado. Mientras tanto, los policías me dijeron que no era apropiado llevar restos humanos en público, pero que no había ninguna ley que lo prohibiera. Yo les respondí que estaba de acuerdo, que era extremo, pero que la empleada había insistido en hablar con él en persona. Al terminar su conversación, el jefe de la supervisora vino hacia mí con otra actitud, muy servicial, y resolvió todo de inmediato, pero la historia no acaba ahí. Unos días después tuve que llamar otra vez para dar de alta los servicios a mi nombre. En cuanto la persona del call center vio la dirección y mi nombre, me pusieron en espera. Al rato contestó directamente el jefe de la supervisora, la misma persona que me había ayudado. Fue muy amable. Me dijo que lamentaba lo sucedido y me eximió de todas las tarifas por reinstalación de servicios. Antes de colgar, me volvió a pedir disculpas por la falta de compasión de la empleada. Me informó que había sido despedida y reiteró que lo sentía mucho. ¡Qué historia tan increíble! Y al mismo tiempo triste. Es impresionante hasta dónde puede llegar la falta de sentido común en algunas oficinas. Al final, se necesitó un gesto extremo para que hicieran lo correcto. Si alguna vez has tenido que lidiar con burocracia absurda, dale like y cuéntanos en los comentarios tu peor experiencia con trámites. Y hablando de papeles y trámites, la próxima historia es un ejemplo perfecto de cómo usar la burocracia en contra del enemigo. Un abogado de divorcio exigió 3 años de documentos financieros y vaya que los recibió. El abogado de mi ex exigió 3 años de estados financieros y se los mandé todos. Esto pasó hace varios años, cuando mi ex y yo estábamos en medio de un divorcio complicado con pelea por la custodia. Mientras estábamos casados, alguna vez conversamos sobre cómo la gente con dinero esconde activos para no pagar impuestos. Yo nunca tuve lo suficiente como para hacerlo, pero ella, no sé cómo, se convenció de que yo sí lo hacía y le dijo a su abogado que yo estaba lavando dinero y escondiendo ingresos. Probablemente fue cosa del momento, como pasa en muchos divorcios. Yo ni siquiera podía pagar un abogado, así que me representaba solo. Su abogado no era un completo malintencionado, pero claramente estaba en mi contra y me hablaba con un aire de superioridad, como si yo no mereciera ni el mismo aire. Un día recibí una carta de él solicitando una declaración actualizada de ingresos y 3 años de estados financieros completos. La lista de lo que pedía era larguísima. Yo tenía una pequeña empresa de tecnología de comunicaciones, apenas en fase de arranque. El dinero ya era escaso. Estaba intentando sacar adelante el negocio sin financiamiento, al mismo tiempo que terminaba mi MBA con becas y préstamos. Así que pagar copias, correo o manejar 30 millas hasta su oficina significaba comer solo mantequilla de maní y galletas saladas toda la semana. Lo llamé para explicarle mi situación. Prácticamente me trató de mentiroso y dijo que no creía que yo no pudiera costearlo. Eso me molestó y le dije que este asunto me quitaba tiempo de los negocios que debía atender, a lo que respondió, y nunca lo olvidaré: bueno, según tu declaración de ingresos, no estás tan ocupado. ¿Qué haces todo el día? Luego añadió que si no recibía esos documentos, consideraría mis declaraciones anteriores como fraudulentas. Le diría al juez, contactaría al fiscal del distrito
y también al IRS. Probablemente era una amenaza vacía, pero yo no soy abogado. Uno de los servicios que mi empresa ofrecía era fax digital, y en esa época no era muy conocido. Le pregunté si tenía fax. Me dijo que sí, en su aparato multifunción, y entonces se me ocurrió la idea. Le respondí que pondría todo junto y se lo enviaría por fax. Muy bien, pensé. ¿Quieres 3 años de estados financieros? Los tendrás. Escaneé en PDF cada recibo que encontré. ¿Un ticket de McDonald's de hace 5 años? Pues también. ¿Un recibo kilométrico de CVS? Perfecto. Hasta los cupones de descuento por pasta dental. Descargué todos mis estados de cuenta bancarios, de tarjetas de crédito, órdenes de compra de proveedores, facturas a clientes. Imprimí en PDF el diario contable completo de 3 años, balances mensuales, trimestrales y anuales, flujo de caja, pérdidas y ganancias. Incluí no solo mis declaraciones de impuestos, sino también cada carta que había recibido del IRS y de la agencia estatal, incluyendo folletos de Conozca sus derechos. Me tomó tiempo, pero terminé unos días antes del plazo. Preparé una portada con fondo negro y letras blancas y separadores enormes en mayúsculas que decían, por ejemplo, Recibos 2020, Impuestos 2020. Al final junté todo en un PDF comprimido de más de 150 páginas y lo envié por mi sistema de fax digital. Cada hora recibía un correo diciendo que el fax había fallado. Extraño. Bueno, no importa, pensé. Lo van a recibir. Configuré el sistema en modo reintentos ilimitados para que siguiera marcando hasta lograrlo. Seguían llegando avisos de error, pero yo los borraba. Ya guardaría el de éxito cuando finalmente entrara. 2 días después, una asistente de la oficina del abogado me llamó y me pidió que dejara de enviar el fax. Su máquina no dejaba de imprimir, se atoraba con el papel, se quedaba sin tinta y tenían que apagarla y encenderla todo el tiempo. Le expliqué que su jefe me había dicho que debía enviar esos documentos sí o sí, o llamaría al fiscal y al IRS, y como no quería problemas, seguiría enviando hasta recibir confirmación de éxito. Le sugerí que simplemente dejaran de imprimir hasta que terminara el fax, pero no le gustó la idea. Me pidió que los mandara por correo electrónico. Le dije una pequeña mentira, que mi email no soportaba archivos tan grandes, y que, a menos que su jefe me enviara por escrito una anulación de la solicitud o aceptara reembolsar mis gastos de impresión y envío, yo seguiría enviando el fax hasta que confirmaran que habían recibido todo. Me puso en espera, y luego atendió el propio abogado. Dijo que olvidara el pedido de los estados financieros. Yo respondí que necesitaba esa confirmación por escrito y que seguiría enviando hasta recibirla. Él me pidió que parara y que después me lo enviaría. Yo le dije que primero lo enviara él y entonces yo pararía. Hubo un largo silencio y cortó la llamada. Unos 20 minutos después recibí un correo de su asistente con un PDF adjunto, una carta firmada en la que se indicaba que ya no debía entregar los estados financieros. Eso sí, al final amenazaba con sanciones o una demanda por interferir con el negocio. Pero cada vez que lo vi después, ese abogado nunca volvió a mencionar sanciones, demandas ni declaraciones fraudulentas. Esto me encanta. Es el tipo de cumplimiento malicioso que convierte la arrogancia de alguien en su propia derrota. El abogado quería papeles y le llegaron todos, con intereses incluidos. ¿Alguna vez te han pedido documentos imposibles o sin sentido? Déjalo en los comentarios. Seguro hay buenas anécdotas. Y para terminar con una nota inspiradora, la última historia es sobre un papá al que intentaron sacar del trabajo justo antes de su pensión, pero no contaban con su inteligencia y experiencia. Recursos Humanos intentó deshacerse de mi papá justo antes de que pudiera recibir su pensión. Mi padre trabajaba en una empresa de la lista Forbes 500 desde los años 70. Fue ascendiendo en el área de ingeniería de software y también en la gestión. Incluso tiene patentes que le ahorraron a la compañía millones de dólares. Estaba a punto de llegar a la edad para recibir su pensión, cuando de repente Recursos Humanos empezó a hacerle la vida imposible. Notó que lo mismo le estaba pasando a algunos compañeros al acercarse a los 60 años. La encargada de Recursos Humanos lo llamó a la oficina y le dijo que no estaba marcando la entrada y salida en el horario correcto. Mi padre, siendo ingeniero y muy detallista, sabía que esas acusaciones eran falsas y pidió que se lo demostraran. Una semana después volvieron y no pudieron probar nada. Él les dijo: claro que no pueden. Desde hace 15 años conduzco el autobús corporativo de la ciudad principal, a 40 millas de la empresa. Siempre tengo a 16 testigos de mi hora de entrada y no he llegado tarde en 15 años. Una semana después, la misma empleada volvió a citarlo y le dijo que lo iban a despedir por dejar entrar al edificio a personas sin registrarse con su tarjeta. Él pidió ver cuándo y dónde había hecho eso. Le mostraron un caso en el que sostuvo la puerta
para su mejor amigo, que trabajaba allí desde los 70 también, y que había perdido un pie por la diabetes tipo 2. El hombre estaba en silla de ruedas. Antes de esto, mi papá ya había invitado a almorzar al jefe de seguridad y le contó cómo la empresa estaba buscando que se fuera antes de obtener la pensión, así que consiguió algunas grabaciones propias. Entonces les dijo: ¿en serio me van a despedir por sostenerle la puerta a mi mejor amigo de 35 años después de que le amputaron un pie y anda en silla de ruedas? Perfecto, entonces espero que también despidan al CEO y a ustedes mismos. Y les mostró las grabaciones del mismo jefe de HH y del propio CEO sosteniendo la puerta para su amigo en silla de ruedas. Al final, mi padre permaneció en la empresa hasta obtener su pensión. Actualización: mi papá dejó ese trabajo hace tiempo y fundó su propia empresa al jubilarse. Con su propio dinero patentó una nueva tecnología que desaliniza agua de mar y genera energía solar limpia. Ya tiene patentes en Estados Unidos, India y China y está buscando capital para construir su primera planta y así proveer agua y energía a países en vías de desarrollo. Maravilloso. Aquí vemos cómo la lealtad y la coherencia vencen al intento de una empresa por ahorrarse la pensión de un empleado ejemplar. No solo logró lo suyo, sino que después usó su jubilación para crear algo que puede cambiar vidas. Si disfrutaste este episodio, suscríbete, deja tu like y compártelo con tus amigos. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo más historias como estas.